Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes de cuarto grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en el área de ciencias sociales. Vamos a hablar acerca de la reconstrucción nacional. Fue un periodo de nuestra historia, de la historia del Perú, que abarcó los años desde 1884, algunos dicen 1883, hasta el año de 1919. Esta etapa se caracterizó porque nuestro país, después de la guerra con Chile, había quedado en la completa ruina, había quedado devastado, destruido, en la bancarrota, en una crisis económica, política y social, y los gobernantes, los presidentes que gobernaron en esta etapa, tuvieron como objetivo principal reconstruir nuestro país, levantarlo de las cenizas, mejorar nuestra economía y nuestras relaciones políticas y sociales. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a mencionar, vamos a conocer acerca de esta etapa y vamos a desarrollar las actividades que encontramos al final de la misma. Entonces, vamos a empezar hablando pues de cuáles fueron estas etapas de la reconstrucción nacional. Vemos acá en esta imagen, en esta línea de tiempo, ¿no? Que como decimos acá, ¿no? Se inicia en 1883 y termina en 1919. Pero esta reconstrucción nacional tuvo dos etapas muy marcadas. Una primera etapa que fue gobernada, digámoslo así, ya fue dirigida por los militares, al cual se le conoce pues a esta primera etapa de la reconstrucción nacional como del segundo militarismo, y la otra etapa que fue gobernada por aristócratas, gente adinerada, de mucho poder económico, al cual se le conoce a esta segunda etapa de la reconstrucción nacional como de la república aristocrática. Presidentes aristócratas nos gobernaron para poder reconstruir nuestro país. Y digamos, el nexo o el puente entre uno y otra etapa dentro de la reconstrucción nacional estuvo marcada pues por el gobierno de Nicolás de Piérola, que fue un presidente civil, pero que también fue caudillo, ¿no? Un caudillo civil. Los gobernantes del segundo militarismo, que quiere decir los caudillos, los militares que gobernaron el Perú, tuvieron como característica que estos militares habían participado en la guerra con Chile, como es el caso de Andrés Avelino Cáceres, como es el caso de Miguel Iglesias, que después llegaron a ser presidentes del Perú, por lo tal se le conoce como segundo militarismo. Nicolás de Piero, lo que fue un caudillo civil, no fue militar, pero que también participó en la guerra con Chile, ¿no? Sirve como nexo, ¿no? Sirve como puente, le vuelvo a repetir, entre el segundo militarismo y la república aristocrática. Y dentro de la República Aristocrática nosotros vamos a ver pues a presidentes como como José Pardo y Barreda, conocido nuestro, ¿no? Porque lleva el nombre de nuestro colegio. También vamos a conocer de repente el gobierno de Augusto B. Leguía, un presidente muy conocido por haber tenido un periodo muy largo de gobierno. Y lo que vamos a ver en esta oportunidad el día de hoy solamente es esta primera etapa de la reconstrucción nacional. Vamos a hablar sobre el segundo militarismo y el gobierno pues de Nicolás de Piérola, ¿no? Un caudillo civil. Ahora, vamos a conocer entonces quiénes fueron esos presidentes ya que nos gobernaron en la reconstrucción nacional, pero que pertenecieron al segundo militarismo. Tenemos acá a Miguel Iglesias, tenemos acá un primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, tenemos también el gobierno de otro militar conocido llamado Remigio Morales Bermúdez, y tenemos finalmente un segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Les decía pues que el militarismo culmina el año de 1895, y se dan cuenta que el segundo gobierno de Cáceres solamente es de un año. ¿Por qué solamente de un año? Porque cuando Cáceres asume el segundo gobierno, la facción o el grupo opositor en estas elecciones, que estuvo dirigida por Nicolás de Piérola, asumieron que su mandato o las elecciones habían sido fraudulentas,
habían sido pues manejadas por Cáceres. Por esa razón él gana por segunda vez la presidencia. Ante esto, Nicolás de Piérola, digamos, arma una coalición nacional para sacar del poder a Andrés Avelino Cáceres, aduciendo que había llegado al poder a través de unas elecciones fraudulentas. Se inicia luego de esto, de 1895 hasta 1899, el gobierno de Nicolás de Piérola. Vamos a conocer entonces cuáles fueron las características más importantes de estos dos primeros presidentes. Miguel Iglesias fue el primero en asumir la presidencia luego de la guerra con Chile. Se preocupó, no solamente él, sino todos los presidentes que le sucedieron, por reconstruir nuestro país. Una de ellas, por ejemplo, fue reabrir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que había sido pues ocupada por los chilenos, destruida por los chilenos. Y Miguel Iglesias reabrió esta universidad para que pudiera nuevamente estudiar o forjarse los profesionales. También reabrió la Biblioteca Nacional. Y es aquí donde le da esta misión, le otorga esta misión para reabrir y reorganizar nuestra Biblioteca Nacional a un tal Ricardo Palma, a quien se le conoce como el bibliotecario mendigo, ¿no? Ustedes recuerdan, saben, en comunicación le han hablado seguramente acerca de Ricardo Palma y sus principales obras. Otra de las acciones que hizo Miguel Iglesias fue también, digamos, crear una ley, ¿ya?, para que los indígenas contribuyeran con impuestos para poder mejorar nuestra economía. ¿Ya? La contribución indígena fue una de las acciones que Miguel Iglesias propuso. Todos los indígenas deben de contribuir con un impuesto determinado. Esta ley que supuestamente Miguel Iglesias optó para mejorar nuestra economía, no le cayó bien a los indígenas, a tal punto que muchos de ellos se rebelaron. Y aparece pues un líder indígena llamado Pedro Pablo Atusparia, quien se rebela, ¿no?, contra Miguel Iglesias, porque no estaba de acuerdo ni él ni su pueblo de contribuir para el Estado, solamente los indígenas. La rebelión de Atusparia se desarrolló en Ancas y Atusparia fue una autoridad en un pueblo de Ancas. Finalmente muere Pedro Pablo Atusparia a raíz de estos levantamientos o estas rebeliones. Andrés Avelino Cáceres se valió de esas rebeliones para ponerse del lado del pueblo, apoyar a los indígenas para que no pagaran estos impuestos. Por esa razón, lo apoyaron para que le diera golpe de Estado a Miguel Iglesias. Por eso vemos que Miguel Iglesias también gobierna solamente un año, debido a que Andrés Avelino Cáceres le da un golpe de Estado para sacarlo del poder con el apoyo de los indígenas, ¿no?, porque ellos no querían pagar esta contribución. Y el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres pues dura 5 años. Dentro de este gobierno se llevan a cabo muchas cosas importantes también para poder, digamos, reconstruir nuestro país. Uno de ellos fue reabrir las actividades económicas como la agricultura. Aparecen las grandes haciendas agroindustriales para manejar o para mejorar nuestra economía. Sabemos que en el norte, por ejemplo, las agroindustrias azucareras, en el sur las agroindustrias algodoneras empezaron a exportar sus productos, empezaron a nuevamente trabajar la tierra. En cuanto a la economía, como nuestro dinero, nuestra moneda, el billete fiscal ya había perdido mucho valor, se había devaluado, no valía nada nuestra moneda, nuestro billete, Andrés Avelino Cáceres instaura una nueva moneda, conocida pues como el sol de plata. Ya crea una nueva moneda para que a partir de ahí nuestra economía se fundamentara y se basara en una nueva moneda, el famoso sol de plata.
Y en la parte política, en la parte militar, Andrés Avelino Cáceres reorganizó nuevamente nuestro ejército y nuestra marina. ¿Sabían ustedes pues que durante la guerra con Chile, el enemigo, el chileno, había prácticamente destruido todo nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas? No teníamos ejército, no teníamos marina. Y en el primer gobierno de Cáceres reorganiza nuevamente, ¿no? Para que nuestro ejército y nuestra marina funcionaran. Es aquí donde da una ley sobre el servicio militar obligatorio. Todos los jóvenes tienen que servir obligatoriamente al ejército, a las Fuerzas Armadas, ¿no? A la Marina. Pero lo más importante, jóvenes, de Andrés Avelino Cáceres fue la firma de un famoso contrato para saldar nuestra deuda externa. Nosotros, después de la guerra con Chile, jóvenes, habíamos contraído una deuda cuantiosa con empresarios extranjeros. Teníamos una deuda externa valorizada en aproximadamente 51 millones de libras. Miren que después de la era del guano, que teníamos mucho dinero, nuestra economía era de las mejores en el mundo, pasamos a, después de la guerra con Chile, nuevamente tener una deuda externa. Y esta deuda externa se basó, pues, ¿no? en una cuantiosa cantidad de dinero, que tenía más o menos aproximadamente una deuda de 51 millones de libras. Y Andrés Avelino Cáceres firmó un famoso contrato, o durante su gobierno se firmó un famoso contrato conocido como el contrato Grace, ¿ya? Y esto es lo que vamos a mencionar ahorita. ¿Qué cosa fue el contrato Grace? Fue un contrato firmado entre el gobierno peruano, ¿ya? Entre el gobierno peruano, durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, con un acaudalado millonario, ya multimillonario inglés, llamado Michael Grace. Este contrato se firmó para poder nosotros pagar nuestra deuda externa, que ascendía a más de 51 millones de libras esterlinas. Michael Grace compró toda nuestra deuda, ¿no? Se sentó con el presidente Cáceres y dijo: ¿cuánto debe el Perú? Pues debemos 51 millones de libras. Yo les pago su deuda. ¿A quién le deben? A este empresario, a este otro, a este país. Yo les pago toda la deuda, no se preocupen. Ahora, ¿por qué razón este acaudalado personaje inglés decide pagar nuestra deuda? ¿Fue gratis? ¿Lo hizo por generoso, porque quería al Perú? Pues no. Michael Grace pagó nuestra deuda externa, pero para después cobrar ese dinero que él había prestado, que él había pagado de otra manera. ¿Y cuáles fueron esos acuerdos que firmaron el gobierno peruano con Michael Grace? Fueron los siguientes, ¿no? El Perú quedaba libre de deuda, ¿no? Ya no debía a nadie. Pero ¿a cambio de qué Michael Grace pagó nuestra deuda? A cambio de que nuestros ferrocarriles que se habían construido durante la era del guano, muchos ferrocarriles hacia la sierra, en el sur, en Lima, pasaron a poder de este acaudalado por 66 años. El Perú le tenía que entregar a Michael Grace nuestros ferrocarriles que habían en todo el Perú por 66 años, imagínense, ¿no? Hasta más o menos la década de 1950, Michael Grace iba a administrar nuestros ferrocarriles. Iba a ganar ahí, ¿no? Porque es un medio de transporte. Imagínense, ganar por 66 años todo el dinero que iba a ganar manteniendo o poniendo en funcionamiento nuestros ferrocarriles. También se acordó que el Perú le tenía que entregar a Michael Grace, ¿no? O al contrato Grace, 3 millones de toneladas de guano. A pesar que ya no teníamos guano, ya se había acabado, la era del guano ya había terminado, el Perú se comprometió a entregarle 3 millones de toneladas de guano. ¿De dónde iba a sacar guano, no? Ya no teníamos. También se acordó que el Perú le tenía que entregar una gran cantidad de terreno, ¿no? Prestar, en este caso, autorizar a Grace para que tuviera acceso
a 2 millones de hectáreas de nuestra Amazonía, de nuestra selva. ¿Y qué intención tenía Michael Grace con nuestra selva? ¿Por qué quería que les entregaran grandes extensiones de terreno, de hectáreas de nuestra selva? Pues ya se había encontrado petróleo en el Perú. Ya se había detectado que en nuestro país habían yacimientos de petróleo, sobre todo en la selva peruana y en el norte del Perú. Entonces Michael Grace pidió que le dieran parte de la selva para explotarla, ¿no? Para descubrir qué cosas podía encontrar, qué recursos naturales, en este caso era el petróleo, el oro negro. Y también se había descubierto pues las propiedades del caucho. El caucho es una planta que también abunda en la selva y que sirve para la fabricación de neumáticos, de llantas para automóviles. Y como ya se había detectado, se había descubierto este recurso en la selva, Michael Grace aprovechó este recurso para también explotarlo y venderlo, ¿no?, al extranjero, sobre todo de Europa. 2 millones de hectáreas de nuestra selva. También se acordó que tenía, ¿no?, este acaudalado libre navegación por nuestro lago, ¿no?, más grande que tenemos, que es el lago Titicaca. Y finalmente también se acordó que con este contrato el Perú le tenía que pagar a este acaudalado millonario 33, por 33 años, 80.000 libras esterlinas. 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Y todo esto que se acordó iba a ser administrado, iba a ser inspeccionado o controlado por una institución o una firma que se creó en el Perú, justamente para que se cumpliera todos estos acuerdos. Esa institución o ese organismo que se creó o que creó el contrato Grace, ¿no?, el acaudalado millonario, fue la Peruvian Corporation. Esta institución que se creó sirvió para controlar y supervisar que todo lo que se había acordado se cumpliera. Y así pues, con esta firma, el Perú salda o cancela toda su deuda externa. Hubieron muchos debates, hubieron muchos desacuerdos en el gobierno de aquella época por la firma de este contrato. Algunos estuvieron de acuerdo, pero otros políticos no estaban de acuerdo con la firma de este contrato. ¿Qué hubiera pasado, no? ¿Qué crees tú que se hubiera hecho? ¿Se hubiera firmado o no se hubiera firmado este famoso contrato? ¿No? Por muchos años se llevaron grandes debates sobre la firma de este contrato Grace. Algunos aducían que Grace se había aprovechado del Perú porque finalmente, después de todo, salió beneficiado con todos estos acuerdos que él tenía. De lo que él entregó, 51 millones de libras para pagar nuestra deuda externa, al final recibió más de lo que él prestó para pagar nuestra deuda. Pero bueno, esto queda en debate, que siempre ha quedado en debate esta famosa firma. Lo cierto es que saldamos nuestra deuda externa con muchas personas para deberle a una sola persona. Es lo que hoy en día hacen los bancos, ¿no? Y también durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres se creó pues un banco muy famoso conocido como el Banco Italiano, lo que hoy en día es el Banco de Crédito del Perú, el famoso BCP. Nace justamente a raíz de esta reconstrucción nacional. Durante el gobierno de Cáceres se crea el Banco Italiano, lo que hoy en día es el BCP. ¿Sí? Ahora, nuevamente, después del gobierno de Cáceres, aparece el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que era prácticamente de la misma facción, del mismo grupo político de Cáceres, así que continuó con la política de Cáceres. Remigio Morales Bermúdez muere un año antes de terminar su gobierno y en 1894 Andrés Avelino Cáceres vuelve a ganar las elecciones. Pero como le dije al inicio, ¿no?, Pierola adujo de que había una serie de trampas, ¿no?, una serie de mafia que había hecho que Cáceres gane las elecciones y se rebela. No se revela. La famosa revolución de Pierola fue contra el gobierno, que dicen ellos que fue fraudulento, hubo un fraude. Así que se inicia una guerra civil
entre Cáceres y Piérola por el poder. Finalmente, Nicolás de Piérola gana esta guerra civil, derroca, saca del poder a Cáceres gracias a la ayuda de una coalición nacional. Muchos empresarios, mucha gente adinerada, muchos civiles apoyaron a Piérola para sacar a Cáceres del poder. Finalmente, Cáceres es derrotado por Nicolás de Piérola y Nicolás de Piérola asume la presidencia bajo unas elecciones ya un poco más estables, asumiendo la presidencia de 1895 hacia 1899. Se da pues el gobierno de Nicolás de Piérola, quien fue un caudillo civil, ya un caudillo civil. ¿Por qué un caudillo civil? Porque él participó en la guerra con Chile. Sin embargo, no fue militar, una persona civil. Participó en la guerra con Chile y a él se le conoce el caudillo civil. Entonces, vamos a ver en esta infografía cuáles fueron los principales aspectos del gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Durante su gobierno, en el aspecto económico, cambió el sol de plata que había creado Cáceres por la libra de oro, ¿no? Otra moneda de mayor valor, ojo, de mayor valor. Creó una sociedad para recaudar impuestos en todo el Perú, conocida como la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Creó un ministerio llamado el Ministerio de Fomento que favoreció, dio préstamos a los empresarios agrícolas para favorecer a la agroexportación, ¿no? Las famosas haciendas azucareras, las famosas haciendas algodoneras. En cuanto a la sociedad, ¿no? En el ámbito social, creó una ley electoral donde se estableció que todas las personas mayores de 21 años podían sufragar en unas elecciones, podían votar. El único requisito que pedía para poder sufragar a las personas de 21 años hacia adelante era pues que tuvieran o que supieran leer y escribir. En consecuencia, los analfabetos no tenían derecho a votar. En el plano militar, ya en el aspecto militar, reforzó, reorganizó nuestro ejército creando la famosa Escuela Militar de Chorrillos. Y finalmente también hizo algunas obras importantes, ya como la creación de otros bancos y la construcción de diversas avenidas, sobre todo en Lima. Jóvenes, finalmente, ya para culminar, les dejo las actividades